Buenas tardes a todos. Me sumo a los que están conmovidos y emocionados. Para mí es realmente una sorpresa incluso estar aquí esta tarde. Yo estoy reemplazando a Agustina Palacios, que desafortunadamente cayó enferma hoy y eso le impidió llegar acá a Buenos Aires desde Mar del Plata. Pero nos envía un gran abrazo a todos. Y por supuesto nosotros les deseamos que se mejore, que se recomponga pronto. Mi nombre es Silvia Pérez Levín y si bien soy argentina, hace más de 40 años que no vivo aquí y vivo entre Ginebra y Tel Aviv. Estuve 25 años en Ginebra, donde me dedico a promover los derechos de las personas mayores ante las Naciones Unidas y especialmente promoviendo ahí una convención, no es censura, espero. Bueno, yo hago bromas, lo siento, pero me van a salir de vez en cuando. Promoviendo una convención internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores. Y es realmente un honor estar aquí porque obviamente, y se mencionó ya la Convención Interamericana, que es una referencia, pero necesitamos una convención internacional, universal, porque la Interamericana no cubre todos los temas que son realmente muy relevantes y que para eso luchamos. Y lo importante, y quiero rescatar algunos puntos que se han dicho hoy en las aperturas, que realmente se habló mucho, por supuesto, de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, por la cual tenemos acá a María Soledad, que nos va a hablar de eso también, que fue, bueno, la voy a presentar dentro de un rato, pero donde se habla dentro de las peleas entre los gobiernos, si hace falta o no hace falta una convención. Muchos dicen, tenemos la convención con discapacidad, no necesitamos una para las personas mayores, asumiendo que todas las personas mayores tienen discapacidad. Si bien es cierto que la mayoría de las personas con discapacidad son personas mayores, no es lo mismo y no todas las personas mayores tienen discapacidad. Y que además hay discapacidades que se adquieren de forma gradual, que uno no pierde la capacidad de repente. Y que lo que vivimos muchas veces es que solamente por ser viejo o por ser vieja o por ser una persona mayor, nos quitan de repente toda nuestra capacidad, considerando la edad como única determinante de nuestra capacidad. Y eso es lo que debemos desafiar, eso es lo que debemos cambiar y ser parte del paradigma, de cambiar el paradigma. Porque incluso las personas y los gobiernos que respetan la Convención de Personas con Discapacidades dicen, pero para las personas mayores eso no cumple. Y lo que debemos luchar es para que realmente cuando tengamos una convención respete todos los nuevos estándares tan fuertes que la Convención de los Derechos con Personas con Discapacidades nos ha otorgado y que no podemos ir a menos. Y no tenemos que perdonar o decir, no, pero para los viejos no, no, hasta cuanto puedas, hasta cuanto sea posible. La persona, la autonomía es para todos y ese tiene que ser nuestro punto de partida. Pero no estoy acá para exponer, estoy para moderar y vamos a empezar. Y le voy a dar 15 minutos a cada expositor y espero que tengamos tiempo para que haya preguntas y discusión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar con María Soledad Cisterna Reyes, que es persona importante y amiga, licenciada en Derecho y magíster de Ciencia Política, abogada, profesora en Derecho e investigadora. Entre los años 2013 y 2016 fue presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Entre los años 2017 a junio 2023 fue enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad.
recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de Chile en 2014 y el International Human Rights Award, otorgada por el American Bar Association de los Estados Unidos en 2022. Y no voy a mencionar, pero si ustedes vienen el jueves a la sesión donde yo expongo, María Soledad también escribió un capítulo en el libro que acabamos de publicar sobre el envejecimiento del oprimido. Pero María Soledad nos va a hablar sobre el sistema de apoyos y sistema de cuidados, conceptos jurídicos diversos en su estructura y aplicación. María Soledad. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento por la invitación. Me parece magnífico. También a Isolina Dabove, por supuesto, por el liderazgo. Y a la querida Silvia Perel, que ha estado y va a moderar este espacio. Una amiga de largas batallas por la Convención de Personas Mayores. Bueno, me parece bien que mi presentación esté en este lugar, porque para quienes ya son iniciados en la materia van a ser temas tal vez conocidos, pero cuando hablamos de apoyos y cuidados, hay mucha gente del ambiente en general que tiende a no tener clara la diferencia. Y para ello quiero decir que el concepto de apoyos surge por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que establece el modelo de derechos humanos de este sector de la población. Y para decirlo en breve, estamos con un titular de derecho que ya no solamente se observa por la deficiencia que presenta la persona, sino también por la interacción con barreras y cómo esto puede impedir la participación plena y efectiva en la sociedad. Es asimismo como la Convención en Discapacidad establece que son los estados los obligados a eliminar las barreras que pueden ser de distinta índole, del espacio físico, la información, las comunicaciones, el transporte, la legislación, las políticas públicas y también las barreras actitudinales que son las más difíciles de derribar. Pues entonces la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice como principio número 1 la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Y esto se empalma directamente a lo que es el artículo 12, el denominado de capacidad jurídica, cuyo nombre correcto es el igual reconocimiento como persona ante la ley, vale decir un derecho, un atributo de la personalidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque aquí está el centro del asunto. Con anterioridad a la Convención teníamos un modelo de beneficencia, un modelo caritativo, un modelo médico asistencialista que coexisten, donde no es lo más importante la decisión, la voluntad de la persona, su participación, sino que hay una prestación gratuita o que una familia se hace cargo o que los médicos tienen la decisión para hacer lo más parecido posible a una persona con discapacidad a quien no tiene discapacidad. Estamos hablando de un universo de más de 1.300 millones de personas en el mundo. Y entonces, ¿qué ocurría hasta ese momento? Ocurría que la capacidad jurídica, que se divide en dos, la capacidad de goce, que es la titularidad de derechos que tenemos todos, y la capacidad de ejercicio, la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo sin el ministerio o autorización de otra persona. Cuando hablamos del ministerio de autorización de otra persona, nos lleva de lleno al sistema de interdicciones y por de pronto a la designación de un guardador, un curador, para que con su voluntad represente a la persona con discapacidad. La Convención en Discapacidad hace una reinterpretación jurídica y filosófica del principio pro persona,
Cuando hablamos, como decía el presidente de la Corte, de los códigos civiles del siglo XIX, estamos hablando de un principio pro persona que se basa en la pseudoprotección a personas que se consideran indefensas. Sin embargo, la Convención nos dice, no, señoras y señores, aquí el principio pro persona significa interpretación en la autonomía de la persona. Y vamos a hacer todo lo posible para que la persona tenga autonomía. Y por eso se nos habla que las personas con discapacidad tendrán una capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? Para quienes lo necesiten, a través de apoyos y salvaguardias. Y ahí es donde las legislaciones tienen el desafío de ir identificando cómo irán siendo esto de los apoyos a través de facilitadores, personas que se den el tiempo para explicar un acto jurídico, de qué se trata, cuáles son los efectos de ese acto jurídico. Entonces, hoy día nos encontramos que tanto la capacidad de goce como la de ejercicio son una característica de la personalidad. Y sabemos que la capacidad jurídica es una condición para el ejercicio de actos, para celebrar actos y contratos. Y en el sistema actual, carecer de capacidad jurídica es una muerte civil. Significa que los actos que realizan las personas sin la autorización del guardador, del curador, son nulos absolutamente y no producen ni siquiera obligaciones naturales, aquellas que se pueden cumplir de propia voluntad, aunque no exista la fuerza vinculante. Bueno, entonces, esto significa muchas cosas. Significa también el consentimiento libre e informado. Por ejemplo, ¿para qué? Para no aceptar institucionalizaciones forzadas, psicocirugías invasivas o irreversibles sin consentimiento, esterilizaciones forzadas, abortos forzados. Entonces, estamos hablando que se aplica la celebración de actos y contratos y se aplica también para el consentimiento libre e informado. Ahora, esto significa que hay una persona con deficiencia, que fundamentalmente quienes presentan discapacidad intelectual o psicosocial son las más afectadas con estas declaratorias de interdicción. La interacción con barreras que el Estado debe tratar de derribar y crear condiciones para la igualación de oportunidades, de manera que no haya restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad. Esto es lo que hablamos de capacidad jurídica. ¿Y cuáles son los impactos? Hay impactos graves. Por ejemplo, en un caso que me tocó cuando era presidenta del comité, de una persona con discapacidad intelectual que, por supuesto, tenía denegada la capacidad jurídica, era interdicto, y fue sindicada como autor de un delito. Como no tenía capacidad jurídica, no tenía capacidad procesal de actuar en juicio. Y por lo tanto estuvo 10 años con una medida de seguridad, cuando si hubiera sido condenado por el delito hubiera tenido 3 años de privación de libertad. De eso estamos hablando. Cuando se presentó la comunicación al comité, por supuesto que se dijo que había violación de la capacidad jurídica, violación del acceso a la justicia, violación también por haber trato cruel, inhumano y degradante para la persona y violación de la libertad y seguridad de la persona. Esto ha ocurrido, como lo leí ayer, en un caso en Estados Unidos, donde la persona con discapacidad intelectual estuvo por 30 años en el corredor de la muerte, porque no tenía capacidad para comparecer en juicio. Eso significa que no hay debido proceso cuando no hay capacidad jurídica plena. La Convención sobre las Personas Mayores estableció y tomó el modelo exactamente igual como lo hace la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso no voy a replicar sobre lo mismo porque es idéntico el tratamiento. Pero sí hablar del General Comment número 1, que también me tocó cuando era presidenta actuar en la adopción de ese General Comment, donde voy a rescatar lo más importante, donde se dice que
Los apoyos deben ser a la medida de la persona, así como se reconoce en la Convención la diversidad humana y la discapacidad como parte de esta diversidad humana. Los apoyos serán a la medida de la persona. Y aunque la persona requiera apoyos intensos, estos pueden lograrse, no hay obstáculo para esto. Y luego voy a decir por qué. También, por otro lado, que la persona no tenga medios convencionales de comunicación, aunque sean entendidos por pocas personas, esa persona también tiene derecho a los apoyos para la capacidad jurídica. Luego, se requiere que quien ejerza el apoyo, las personas de apoyo, tengan algún tipo de reconocimiento. Sabemos que los arreglos pueden ser oficiales u oficiosos, pero debe haber un reconocimiento para esa persona. También el ejercicio del apoyo tiene que ser respetando la voluntad y las preferencias de la persona. El General Comment dice, debe haber un aporte simbólico o gratuito. A mi juicio tiene que ser gratuito porque estamos hablando de un derecho civil de cumplimiento inmediato, como es la expresión de la voluntad y la capacidad jurídica. No debería ser con costo para la persona. También, por otro lado, la persona que es titular de ese apoyo lo puede rechazar en cualquier momento. No está obligado, puede cambiarlo incluso. El apoyo, aunque sea intenso, no debe significar que limite el ejercicio de derechos, como sería el derecho a voto. Tampoco es una evaluación satisfactoria al sistema que haya que hacer estudios de la capacidad mental de la persona para darle el apoyo. Ahora es importante el sistema de salvaguardia para evitar, primero para precaver que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona y que no haya abuso ni influencia indebida. ¿Y cuándo habrá abuso o influencia indebida? Cuando hay signos que la relación entre el apoyo y la persona tiene señales de miedo, engaño, agresiones, manipulaciones. Bueno, podría hablar más de esto, pero quiero decir que cuando llegamos a este punto que yo les mencionaba es igual para las personas mayores, tenemos que hacer la distinción con el cuidado personal. La OMS ha señalado que el cuidado personal es precisamente la atención necesaria que requiere una persona durante toda la vida, que puede ser en la niñez, en la adultez, en la edad mayor o cuando la persona tiene una discapacidad. Luego, la Convención para las Personas Mayores se extiende en explicar, y ustedes lo pueden leer, cuando habla de la atención en residencias, incluso aquellas de larga estadía. Aquí la persona requiere el cuidado, la provisión de atención psicosanitaria para que pueda desenvolver las actividades de la vida diaria, de la vida cotidiana. De eso es lo que estamos hablando. Y el General Comment número 5 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla del derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, nos habla de que el cuidado es la atención humana, la asistencia humana que se presta a una persona para desarrollar actividades de la vida cotidiana y que deberá ponerse atención en la provisión del agua, de alimentos, de medicamentos, en que la persona si quiere ir a dar una vuelta al parque, si quiere que le prendan la radio, etcétera, etcétera. Quiero decirles acá que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad no se fijó mucho en el cuidado y les voy a explicar por qué. Lo trata al final tangencialmente de un artículo que es la protección social. Y cuando se refiere a esta materia lo trata como la asistencia personal, cuando está el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. La Convención dice que habrá asistencia personal, incluso domiciliaria o residencial cuando la persona lo requiera, y que deberán proveerse los servicios de asistencia personal, ojalá en los servicios que se entregan en la comunidad.
¿Y por qué esto? Porque en la lógica de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos hablando de personas como cualquier otra, la lógica de que hay una deficiencia, hay interacción con barreras, pero la eliminación con barreras permite la participación en la sociedad. En consecuencia, las personas con discapacidad preferimos hablar de la asistencia personal para dejar de lado el cuidado a esta persona indefensa que es la que tiene discapacidad. Por eso la Convención de Discapacidad insistió, y el General Comment en la materia insistió en lo que era la asistencia personal. Ahora la asistencia personal implica capacitación a quienes brindan la asistencia, respetar los derechos de la persona, proveer a que la persona asistida pueda ejercer una supervisión de quien ejerce el cuidado y puede incluso cambiar de persona según estime conveniente. Y tanto es así la distinción que se hace entre apoyo y cuidado, que este General Comment número 5 dice que cuando la persona tiene que evaluar el cuidado, podrá servirse de apoyos para entregar su opinión. Cuando me queden 5 minutos, avísenme, por favor. Puedes terminar. Ah, ya, muchas gracias. Voy a hacerlo de manera muy breve porque en el estudio en cuanto a los países de la región de América Latina, tenemos 5 países que hayan adoptado el sistema de capacidad jurídica con apoyos, con salvaguardia, en estándar convencional. Algunos más, otros menos, pero me refiero a Argentina, a quienes felicito porque en Ginebra fue el primer país que presentó que tenían la adaptación de la capacidad jurídica. Luego tenemos a Colombia, tenemos también a Perú, tenemos a Costa Rica y tenemos a México. Y fíjense ustedes que de estos 5 países de la región que han adoptado la capacidad jurídica con apoyo y salvaguardia, Costa Rica incluyó en la misma ley el tema del cuidado personal. Basándose en la autonomía, dijo aquí es que tenemos que tratar en el mismo texto jurídico los apoyos y el cuidado personal. Que esa es una estrategia muy buena y para mis colegas chilenas que hay acá, es una estrategia muy buena para lograr que en nuestro país, por ejemplo, se considere el cambio de paradigma. Luego Colombia, reconociendo el Ministerio de Igualdad y Equidad, y Colombia, potencia mundial para la vida, precisamente ha reconocido ampliamente el sistema de cuidados para las personas mayores y otras personas que lo requieran. Y también México reconoce que hay entonces constitucionalmente mandata a el Sistema Nacional de Cuidados, así como constitucionalmente mandata el sistema de capacidad jurídica con apoyo y salvaguardia. Bueno, ahí podemos ver que estos países han entendido perfectamente la diferencia jurídica que hay entre ambos términos. Y quiero ir finalizando diciendo que la capacidad jurídica es un derecho de carácter civil y por lo tanto de cumplimiento inmediato. El sistema de capacidad jurídica de la Convención en Discapacidad deroga por temporalidad, deroga, es más nueva que las legislaciones antiguas de capacidad jurídica, por lo tanto podrían aplicarse ipso facto. Pero sabemos que los apoyos y las salvaguardias requieren irse implementando, sobre todo legalmente. Pero aquí es donde hay que analizar, porque si la Convención entró a regir el año 2008 y estamos en el 2024, ha pasado un tiempo bastante grande. Por lo tanto, podríamos pensar en denunciar de inconstitucionalidad por omisión. Luego, en cuanto al sistema de cuidados, estamos hablando
si lo colocamos dentro del sistema de protección social, de un derecho social de cumplimiento progresivo. Pero esto no significa que va a ser eterno el cumplimiento progresivo. Es, como lo decía el comité, un cumplimiento gradual, pero constante. Por lo tanto, el sistema de cuidado tiene que comenzar a regir ahora. Quiero decir que son prerequisitos tanto para el apoyo como para los cuidados, los sistemas de la accesibilidad universal, por supuesto, y los ajustes razonables, que son las modificaciones o adaptaciones que no requieren una carga desproporcionada y indebida para un caso particular para el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Pero, atención, es el ajuste razonable el que nos habla de la carga desproporcionada o indebida. Por lo tanto, el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica no tiene esta excepción. El cuidado tampoco tiene esta excepción. Por lo tanto, para un apoyo consistente y sólido, deberán agotarse las posibilidades para que la persona pueda manifestar su voluntad, sea persona con discapacidad, sea persona mayor. Y lo mismo el cuidado. Tiene que ser todo lo que se pueda agotar para que sea óptimo. Repito, porque no hay restricción de la carga desproporcionada o indebida. Termino diciendo lo siguiente. Sí, ahora termino, Silvia, con algo que te va a gustar porque empalma, precisamente empalma con lo que tú decías al principio. Hoy día los derechos humanos y el desarrollo sostenible no pueden mirarse separadamente, se miran en conjunto. El desarrollo sostenible no contempló a las personas mayores porque no existe un instrumento jurídico que las respalde. Sí contempló a las personas con discapacidad. En la medida que se fortalecen los derechos humanos, se fortalece el desarrollo sostenible y viceversa. Pero aún más me llama la atención que en septiembre se va a realizar la cumbre sobre el futuro en Naciones Unidas. Y esta cumbre tiene un pacto sobre el futuro. Ya está el documento. Y me dio mucha pena ver que en solamente una mención en un documento muy largo, una mención hay sobre personas mayores. Entonces, evidentemente que la falta de un tratado internacional para la promoción y protección de los derechos mayores contribuye a la invisibilidad de la persona mayor en los procesos intergubernamentales y por lo tanto desacelera la aplicación de apoyos de apoyo y salvaguardias, como también de cuidado personal para este sector de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, María Soledad. Yo puedo escucharte por horas, pero realmente tenemos solamente un tiempo determinado y vamos a pasar al segundo. Y espero que tengamos tiempo para preguntas y tengo varias preguntas de seguimiento y a lo mejor ustedes tienen preguntas que podamos hacer después. Ahora voy a darle la palabra a Víctor Ernesto Abramovich Kosarín, procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, abogado por la Facultad de Derecho de la UBA, de aquí, y LLM por la American University of Washington, D.C. Fue director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales desde el 2000 al 2005, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2006 al 2009 y secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur entre el 2010 y 2014. Es profesor de Derechos Humanos en la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús, profesor visitante de American University y autor de varias publicaciones, especialmente sobre derechos económicos, sociales y cultural. Y Víctor nos va a hablar de los criterios del Ministerio Público Fiscal en materia de derechos de las personas mayores. Víctor, Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores por la invitación a Isolina Dabove en particular y en nombre de ella toda la red que sostiene este Congreso Mundial. Yo voy a hacer una presentación muy puntual sobre algunas cuestiones vinculadas con la aplicación
en el ámbito judicial nacional de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. Pero quería hacer algunas aclaraciones preliminares. Como señalabas, me tocó intervenir en su momento cuando estaba a cargo del Instituto de Derechos Humanos del Mercosur, de las negociaciones que se dieron en el ámbito de la OEA, en el marco de la discusión de la Convención de Personas Mayores, haciendo un trabajo de apoyo a los gobiernos. Los 4 gobiernos del Mercosur tuvieron un rol muy importante en la promoción de esa convención. Y es indudable que parte del debate que se dio en la OEA hubiera sido imposible sin tenerse acordada previamente la Convención de Personas con Discapacidad de ONU y de OEA. O sea, esta convención se construyó sobre un camino ya recorrido en torno a la convención previa. Y me parece interesante plantear que es un modelo, como señalaba también María Soledad, es un modelo de instrumento de derechos humanos novedoso de alguna manera, que tiene que ver con los instrumentos de derechos humanos de la última parte del siglo XX y principio del siglo XXI. No son instrumentos que refieren tipos de derechos, sino que abordan la cuestión de sectores sociales en situación de discriminación estructural. Y por lo tanto, a partir de eso, plantean conflictos vinculados con el ejercicio de derechos por esos sectores, planteando, por un lado, una mirada de la desigualdad de alcance general en sus distintas dimensiones: la dimensión distributiva, la dimensión política, la dimensión económica, las relaciones personales y familiares, pero también algo que se planteó hoy aquí, seguramente ustedes van a discutir, que es la dimensión cultural de la desigualdad, las injusticias culturales, los estereotipos, los patrones de representación, que muchas veces funcionan como obstáculos reales para el ejercicio de derechos por las personas mayores. Al mismo tiempo, este instrumento plantea una serie de obligaciones muy exigentes respecto a los Estados. Hay un deber de garantía fuerte que se impone en distintos aspectos que a mí me parece importante plantear y que se proyecta indudablemente sobre el campo de la política pública. Cuando uno mira las representaciones de los Estados que discutieron la Convención Interamericana de Personas Mayores, esas delegaciones estaban integradas por distintos sectores gubernamentales, muchos que venían del campo de la política social, y parte del debate era aceptar nuevos enfoques y nuevas perspectivas para abordar problemas que históricamente la política social, los sistemas sociales abordaban con otra perspectiva. Por un lado, vamos a hablar de lo que ustedes están planteando, el debate entre la modificación del sistema de incapacitación del derecho civil clásico y el reconocimiento de la autonomía. Pero ese reconocimiento de la autonomía no se proyecta solo en la esfera del ejercicio de los derechos civiles, sino que implica un cambio de pensamiento y de perspectiva en la organización de todos los sistemas sociales, los sistemas de salud, los sistemas de seguridad social, la política pública, y ahí había enormes resistencias en la discusión de la Convención. Recuerdo también el concepto de autonomía que se incorpora en la Convención de Personas Mayores, que tiene mucho que ver también con el concepto de autonomía en la Convención de Personas con Discapacidad, y yo diría también en la CEDAW, no es la autonomía del liberalismo del siglo XIX, no es la no interferencia del Estado en el plan de vida, o como decía algún constitucionalista en el siglo XIX, dejar a la persona sola. Precisamente es un concepto de autonomía contrario a ese, que requiere creación de posibilidades, información, sistemas de apoyo, sistemas de cuidado. Recuerdo que una de las discusiones más importantes que se dio en el marco de la Convención de Personas Mayores tenía que ver con el reconocimiento de la obligación estatal vinculada con la organización de los servicios de cuidado. Y parte del debate se da, bueno, ¿a quién le corresponde el cuidado personal? Es un tema de las familias, es un tema del mercado, es un tema del Estado. Yo creo que esta Convención de Personas Mayores fue una de las primeras que incorpora este concepto de la obligación del Estado de organizar sistemas integrales de cuidado. Y creo que eso atraviesa la cuestión de las personas mayores e intersecta con otros temas, como los temas de género y de discapacidad. Dicho esto, yo voy a... No es un PowerPoint, simplemente es esa... ¿Se ve ahí? Yo no veo, perdón. Pero... Sí, perfecto, no, está bien. Pero simplemente no, es una sola filmina para marcar 4 aspectos que me parecen importantes plantear, que estructuran de alguna manera la Convención, pero que al mismo tiempo
yo decía, son un marco para la política pública, pero también muchos de esos conceptos van a ser relevantes al momento de los debates jurídicos y los debates constitucionales en la esfera del sistema de justicia. Como se señalaba aquí, la Convención de Personas Mayores de la OEA, como la Convención de Personas con Discapacidad de la ONU, tienen jerarquía constitucional en la Argentina, y su incorporación no es solo una cuestión de abogados o de papeles, sino que influye en los debates concretos sobre el ejercicio de derechos en casos particulares. Y a mí me toca desde la Procuración General actuar en los casos que llegan a la Corte Suprema, sobre todo en temas de derecho privado y derecho social. Y nosotros, cuando es importante para el caso, intentamos lograr una interpretación de la legislación interna consistente con la Convención y muchas veces garantizar la operatividad directa de esa Convención. Y obviamente eso enfrenta resistencias, inercias que muchas veces se dan porque estos tratados no solo contienen derechos y obligaciones, sino un cambio de perspectiva para mirar ciertos temas que históricamente el sistema judicial miró con otras perspectivas. Yo voy a marcar 4 temas y lo voy a decir lo más rápido posible abordarlos. El primer tema que me parece que es central en la Convención de Personas Mayores, como aquí se señalaba, es la cuestión de la autonomía, pero vinculado también a la cuestión del ejercicio de la capacidad jurídica. Tanto el artículo 7 y 30 de la Convención se refieren a eso. En el Ministerio Público marco allí un caso que se llama FHO, que es del año 2018, nosotros dictaminamos en el año 2016. Fue un caso muy interesante porque se da precisamente en la transición de modelos de autonomía y capacidad jurídica. FHO es una persona de 73 años en el momento que hace el planteo, que había sido declarado incapaz y, por lo tanto, por la normativa electoral, las personas que habían sido declaradas incapaces quedaban automáticamente excluidas del padrón electoral para poder votar. En cada revisión que se hacía de su situación médica ante el juez de ejecución, ante los peritos del juzgado, él planteaba su deseo de votar, quería votar. Había tenido militancia política. Parte de la discusión era... incluso hay una intersección del tema de discapacidad con edad, porque decían, bueno, no estás en edad para que el voto sea obligatorio, entonces, ¿para qué votar? O sea, bueno, quiero ejercer mi derecho a votar, no mi obligación de votar. La discusión se había resuelto en base al paradigma clásico de la incapacitación absoluta y exclusión del padrón electoral. Y esto había sido ratificado en varias decisiones del juez. El Ministerio Público de la Defensa, a través de la Curadora Pública, lo lleva a la Cámara y la Cámara también lo ratifica. Entonces llega a la Corte Suprema y nosotros allí argumentamos básicamente en ese momento sobre el principio de autonomía en la Convención de Personas con discapacidad, usando los general comments del comité, planteando la idea que hoy está bastante asentada, que el principio es el de la capacidad y cualquier restricción debería ser objeto de una evaluación determinada en función de la protección de la persona y de sus derechos. Que en este caso no había ningún elemento que justificara la restricción del derecho a votar o a ejercer derechos políticos. Me parece muy interesante porque estamos hablando de un tema de autonomía en el ejercicio de la participación política, o sea, la autonomía en un sentido directo, como se entiende en el derecho constitucional. La Corte Suprema acompañó, digamos, esa posición en una sentencia del año 2018 y se reconoció el derecho a votar. Pero todavía hay discusiones sobre la participación política, tanto en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, como en relación con los sistemas de apoyo para que las personas mayores puedan ejercer en la práctica ese derecho a votar. El segundo punto, que me parece muy importante en la Convención de Personas Mayores, es el concepto, yo decía, es una convención que parte de un paradigma de igualdad estructural, que es un paradigma fuerte, exigente respecto del Estado, y la Convención incorpora en el artículo 2, y luego lo ratifica también en el artículo 5, el principio de la prohibición de discriminación por edad en la vejez. Que eso se proyecta básicamente en el análisis jurídico como cualquier distinción en el trato basada en la edad de la persona para limitar o anular derechos nace sospechada de ser discriminatoria. Y por lo tanto, cualquier regla, criterio o política que establece esa distinción en perjuicio de la persona mayor se presume que es violatoria de la Convención y se presume que es discriminatoria. Y quien sostiene esa norma tiene que
presentar razones de mucho peso para justificar su validez. Nosotros, este principio incluso ha tenido aplicación en el ámbito del derecho internacional. La Corte Interamericana lo ha planteado en el caso Poblete Vilches contra Chile, y nosotros lo hemos utilizado en varios casos a nivel interno para discutir reglas muy concretas, a veces administrativas, o reforzar garantías de protección antidiscriminatoria en leyes, por ejemplo, en el ámbito de la salud o de la seguridad social. Algunos de los casos, simplemente lo voy a mencionar, un caso se llama Soga contra una obra social. Se discutía un reglamento de la obra social que establecía un sistema diferenciado de cobertura para implantes dentales para personas mayores de 70 años. Nosotros lo que hicimos fue mirar ese reglamento con el prisma de la prohibición de discriminación por edad en la vejez. Dijimos, bueno, no hay ninguna justificación razonable que haya presentado la entidad de salud para justificar esa diferencia de cobertura, ni datos científicos ni datos económicos, y por lo tanto se presume que es violatoria, y como no hay ninguna justificación presentada, vamos a plantear la invalidez. Y se planteó en ese caso la invalidez de la resolución. Y lo hemos hecho también y en varios casos, que hay cientos de casos en este momento en el sistema judicial, vinculados con los aumentos de cuota por edad en las prepagas o en las empresas de medicina privada. Así lo usamos de otra manera. Hay una serie de garantías que establecen, hay un marco regulatorio de la medicina privada, que nosotros llamamos prepaga, que establece una serie de recaudos que hay que seguir para la variación de cuotas por edad. Nosotros constitucionalizamos la discusión usando la Convención para reforzar ese sistema de garantías y ser muy exigentes en el cumplimiento de esas garantías en los casos puntuales. Hay varios casos en discusión en este momento en la Corte, y ahí menciono algunos de los dictámenes, Seinedari, Toscano y otros. Un tercer aspecto que me parece central también en la Convención de Personas Mayores de la OEA es el concepto de acceso efectivo a la justicia y ajustes de procedimiento, que es un concepto que obliga también no solo a repensar la forma de actuar del Poder Judicial y su interpretación, sino también revisar cuidadosamente el sistema de reglas de procedimiento para que esas reglas no se vuelvan un obstáculo en el acceso y se facilite el acceso. Esto mismo ocurre en la esfera de los servicios sociales. La idea es que acceder a un servicio social no sea una carrera de obstáculos, sino que los prestadores de servicios faciliten el acceso a la salud o a la seguridad social. Lo mismo pasa en relación con los sistemas de justicia. Y hay varios debates en este momento a nivel del Poder Judicial e incluso ante la Corte, donde el artículo 31 de la Convención de Personas Mayores, que plantea esta idea de acceso efectivo a la justicia, prontitud, y lo vincula con otros artículos sobre ajuste de procedimiento, entran en aplicación directa. Y menciono un caso, hay varios casos, pero un caso que de la semana pasada de la Corte Suprema, que se llama ULN contra Provincia de Entre Ríos, donde lo que se discutía básicamente era una jurisprudencia muy restrictiva del Superior Tribunal de la provincia que limitaba la posibilidad de realizar acciones de amparo para buscar la afiliación o preservar la afiliación a una obra social, cuando el Superior Tribunal planteaba que la persona tenía otra afiliación a otras entidades privadas y por lo tanto tenía tiempo para discutir la cuestión. Nosotros en nuestro dictamen, y la Corte lo plantea de la misma manera, invocamos el artículo 31 para decir, bueno, cuando está en juego la salud, el derecho a la dignidad en la vejez, que es otro de los elementos que aparece en la Convención, el trámite judicial tiene que ser idóneo, tiene que ser rápido, tiene que ser efectivo, y por lo tanto la acción de amparo tiene que ser una vía procedente para este tipo de casos. Y el tribunal actúa con un exceso de rigor formal sin ver cuál es el nuevo marco constitucional en el cual debe encuadrar la discusión. ¿5 minutos? 2 minutos. Completo eso, simplemente. La última cuestión que simplemente la voy a mencionar, que me parece central, también estructurante de la Convención, y aquí algo se planteó. La Convención de Personas Mayores, así como tiene una relación directa con la Convención de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad, yo le encuentro una relación directa con la Convención de Belém do Pará de prevención de violencia de género, e incorpora el concepto del derecho a una vida sin violencia, que es un concepto central para la discusión de los derechos de las personas mayores.
cómo la Convención de Belén do Pará tiene un concepto amplio de violencia y maltrato, no solo amplio por el tipo de acciones que pueden configurar prácticas violentas, sino también los ámbitos en los cuales se puede dar esa violencia. Y proyecta sobre el Estado deberes de prevención diligente, de respuesta adecuada, de producción de información, de acceso a la información. Ahí yo creo que hay varios elementos a tener en cuenta. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que emite un informe estadístico anual, además de la estadística clásica de violencia doméstica, incorpora hace años la estadística de violencia contra personas mayores. Y es muy interesante, la estadística del año 2023 aumentó 9% las denuncias de violencia, o sea, en contextos de crisis económica y sociales aumenta la violencia y las personas mayores se ven desproporcionadamente afectadas también en ese crecimiento. Hay varias cuestiones a discutir sobre esto, no tengo tiempo de contar mucho, pero simplemente voy a mencionar una que a mí me parece central y que también fue señalada por María Soledad, que es la cuestión de las residencias de larga estadía, o lo que nosotros llamamos geriátricos o institutos de larga estadía, o residencias de largo plazo, como finalmente se estableció en la Convención. Ahí hay todo un campo importante para pensar formas de intervención estatal vinculadas con la regulación de esas instancias. Muchas veces son instancias comunitarias, sociales, vinculadas a las iglesias, a veces son actores privados, pero el hecho que intervengan en servicios de cuidado, y en la medida que la Convención considera que los servicios de cuidado son responsabilidad del Estado en términos de su organización como un sistema integral de cuidado, le da carácter público a ese servicio y, por lo tanto, no solo autoriza, sino que obliga al Estado a establecer marcos de regulación y de fiscalización. Esto fue un debate muy interesante que se dio con los Estados en la discusión de la Convención, y el artículo 12 de la Convención de Personas Mayores consagra un principio que me parece central, que es el deber del Estado de establecer marcos jurídicos adecuados para el funcionamiento de las residencias de larga estadía. Hay temas que tienen que ver con cuidados, hay temas que tienen que ver con prevención de la violencia, hay temas que tienen que ver con prevención de la violencia económica o fraudes. Aquí señalaba, esto tuvo una gran visibilidad durante la pandemia de COVID-19, porque ahí el Ministerio de Salud, a nivel nacional, estableció una serie de normativas de alcance nacional para regular medidas de cuidado sanitario en las instituciones de residencia de largo plazo, pero hoy en la mayoría de nuestro país son asuntos regulados a nivel local o provincial, cuando la Convención está estableciendo un mandato de generación de un marco jurídico adecuado. Lamentablemente quedó varado en el Congreso un debate sobre un sistema nacional de cuidados. Hay varios proyectos en discusión sobre leyes de protección integral de las personas mayores. Yo creo que este es un tema central, y hay algunas discusiones importantes a nivel judicial que no tengo tiempo de contar, pero que versan sobre el derecho a una vida sin violencia y los deberes de prevención del Estado en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Escúchame, con lo último. Muchas gracias, Víctor. Y por supuesto el tema de cuando hablamos de residencias y cuando hablamos de la Convención es cómo lo hacemos compatible con el artículo de deinstitucionalización de la Convención de Discapacidad, que eso va a ser uno de los puntos más controversiales cuando se negocie una convención internacional. Y ahora muchísimas gracias, realmente. Excelente. Y ahora le vamos a dar la palabra a Sebastián Justo Cosola, de la Universidad Notarial Argentina, abogado y escribano de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Derecho por la Universidad Austral, rector de la Universidad Notarial Argentina, miembro de un número de la Academia Nacional de Notariado, especialista en documentación y contratación notarial, especialista en Derecho Civil, Contratos. Es expresidente del Consejo Consultivo de Ética, becario del Consejo General del Notariado Español, profesor de Derecho Privado y Contratos, Derecho Notarial y Ética Jurídica, es autor, consejero superior y escribano en ejercicio. Realmente me siento muy pequeño al lado de un panel tan distinguido. La palabra es tuya y vas a hablar del paradigma actual de la capacidad en el ejercicio de la función notarial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un verdadero placer y un verdadero honor estar aquí en este panel compartiendo estas reflexiones.
En primer lugar, un enorme y sentido agradecimiento a todas las autoridades, a las universidades y a las empresas que han contribuido para que este fantástico congreso se lleve adelante por primera vez en Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también en el agradecimiento a todos, especialmente un cariño y un reconocimiento a la doctora Isolina Dabove. Todas las personas que la seguimos hace tantísimo tiempo, sabemos de su lucha por estos derechos hace tanto tiempo también, cuando la lucha recién empezaba y era incipiente. Así que para mí es un honor estar aquí presente, querida Isolina, y con todos ustedes. Solamente pedirles una cosa. Yo soy escribano, ejerzo la función notarial, y quisiera que el mensaje que voy a dar hoy, si fuese una voz que llegara lejos, que sea atribuida al notariado en general, porque en el siglo XXI claramente es un siglo que marca una separación de los protagonismos para elevar de alguna buena vez para todas a las instituciones por sobre las personas que ocasionalmente las representamos. Y es así que acá hay muchos países presentes en este fantástico congreso, todos comparten el notariado latino, salvo algunos muy pocos. Lo que voy a decir hoy aplica a más de 90 países en el mundo, y por eso es que si mi voz llegara de la manera en que yo pretendo con toda humildad que llegue, que los lauros sean del notariado mundial, y si mi voz no llegara o fuese insuficiente, que la voz sea solo mía. Vamos a comenzar entonces a hablar de una muy pequeña y corta historia. El notariado como disciplina del derecho es una disciplina muy nueva, de las más nuevas que existen. Recién, hace unos instantes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se refería a las bondades del positivismo, ¿no es cierto?, y a todo lo que impulsaba el positivismo. Y el notariado surge como disciplina autónoma del derecho en la segunda mitad prácticamente del siglo pasado, en una época de esplendor lógica del positivismo jurídico. Por eso es que nosotros seguimos estudiando, ¿no es cierto?, a Kelsen, a Hart, a Bobbio, ¿no?, en todas las universidades, y seguimos creyendo en ese paradigma tan importante que de alguna manera o forma nos dirige a tener que pensar en que en la norma, en los códigos, está la respuesta a la vida misma. O sea, un código civil de nuestros países que comienza describiendo el derecho a la vida y luego finaliza luego de las sucesiones, y en nuestro caso, en el Código Civil y Comercial de la Nación, con el derecho internacional privado, comprende todo un articulado en donde nuestra vida está ahí completa. Y si algún artículo faltara para regular nuestra vida, claramente el principio de analogía del derecho privado nos permitiría encontrarlo. En ese marco se fundamenta el derecho notarial separándose del derecho civil, por eso todos en parte general en la bolilla 14 de forma estudiamos el notariado, concepto, evolución histórica, noticia jurídica, distintas tesis, y nos separamos también del derecho procesal en las últimas bolillas de la jurisdicción voluntaria, porque en Italia, especialmente por influencia de Carneluti, el notariado era parte del Poder Judicial como una jurisdicción voluntaria. Forma autonomía del derecho notarial, empieza a buscar cuál es su método propio dentro del canon positivista y encuentra su principio máximo, que es el que todos repetimos por todos lados y por todo el mundo, que es el de seguridad jurídica. Sobre todo, últimamente, el de seguridad jurídica preventiva. Le agregamos la prevención a la seguridad jurídica a tono, lógicamente, con la moderna concepción de la responsabilidad civil, que luego de hacer hincapié en la culpa, en el riesgo o vicio objetivo de la cosa y en el daño, se encara ahora de hacer muchísima fuerza en el factor preventivo antes que el factor reparador. El derecho notarial, entonces, tiene tres fundamentos principales, que son el documento notarial, la función notarial, definida inmejorablemente en 1948 como el notario o la notaria son aquellas personas, no funcionarios, sino profesionales del derecho a cargo o en ejercicio de una función pública, y un tercer pie de la función notarial claramente son los deberes éticos notariales. En esto no hay ninguna manera en nuestros países de considerar el notariado fuera de la noción ética, porque es el único baluarte que une a todas las profesiones a lo largo del tiempo, la exigencia de una conducta, la exigencia de un determinado comportamiento. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros en nuestro país? Nosotros venimos de un paradigma absolutamente rígido de la consideración de la persona humana. Cuando yo escuchaba recién al presidente de la Corte hablar del artículo 70 y la nota y demás, pensaba, debo virar esta parte de mi charla, porque yo también pensaba hacer hincapié en esto, pero sí sirve para remarcar que el Código de Bell es un código fantástico, brillante, histórico. Era un código
de otra época jurídica que por sobre todas las cosas potenciaba a ese principio la seguridad preventiva, la seguridad jurídica preventiva, como base y sustento para el ejercicio de los derechos. No había para el notariado nada más cómodo para el ejercicio profesional que un código de ese estilo. Imagínense ustedes, son incapaces absolutos las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes y, por supuesto, los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. Entonces, cualquier persona que iba a la escribanía a hacer un documento notarial, si solamente encasillaba dentro de esta fortaleza de esos artículos, quedaba fuera, per se, absolutamente, sin ninguna posibilidad de mejorar su situación. En esto, el aporte... ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? Ah, está bien, está bien. Iba a decir un médico por acá, por favor, pero no quiero que se me relacione con la cuestión política. Sí, por supuesto. Exactamente. Exactamente. Es Alfonsín, por supuesto. No había manera de interpretar la ley de otra manera. Cuando la ley era rígida, en esto el aporte de la Escuela Analítica del Derecho, en especial de la Escuela Analítica de Buenos Aires, es fundamental. Cuando dice la ley tiene que ser clara para que no pueda ser doblemente interpretada. Y si la ley es clara, no da lugar a interpretaciones. Cuando yo tengo un artículo que dice son incapaces absolutos, no hay ninguna posibilidad de que tengan asidero en la función notarial. Sumado a esto, esta concepción del derecho normativo que nos obligaba y nos dirigía a encontrar la seguridad jurídica bajo cualquier coste, sirvió también para ponderar muchísimas frases de grandes filósofos del derecho argentino y latinoamericano que han postulado frases contundentes. Por ejemplo, la que más me viene a la mente en este momento es la de Recasens-Sitges, que dice: sin seguridad jurídica no hay derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna clase. Entonces, bueno, el fundamento del ejercicio profesional claramente era la seguridad jurídica. En nuestro país hay 4 hechos innegables, objetivos totalmente, no es la opinión mía, sino son objetivos, que han virado este sistema prácticamente en un giro de 180 grados. Primero, la reforma constitucional de 1994 y con ella la convencionalización de los derechos. Segundo, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de al menos los últimos 35 años, comenzando por Fibraca, Esmejian con Sofovich, etcétera, etcétera, que ponderan los principios sobre la ley. Tercero, las leyes nacionales que acompañan a los tratados en la ampliación y proclamación de los derechos, Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Decreto 415 del 2006, Ley de Salud Mental, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuarto, como corolario y joya de este cambio absolutamente copernicano del derecho civil argentino contemporáneo, la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que en los 3 primeros artículos se refiere al derecho y en los artículos siguientes se refiere a la ley. Por primera vez un código diferencia normativamente la ley del derecho. Dice, es derecho la Constitución, la interpretación de las leyes, la razonabilidad judicial, y luego la parte técnica es la ley. Cómo se computan los intervalos del derecho, desde cuándo es obligatoria una ley, qué hacemos con la cuestión temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fórmula de Radbruch, de fines del siglo pasado, entrando en la mitad del siglo pasado, es derecho lo justo, es derecho lo más o menos injusto, pero no es derecho lo extremadamente injusto, a lo que Robert Alexia agrega, y tampoco lo extremadamente absurdo, se hace patente en nuestro código. Fíjense que todos nosotros estudiamos que la única fuente formal, obligatoria y también en sentido material para el jurista era la ley, y que costumbres, jurisprudencia, derechos, doctrina, equidad, principios, valores, constituciones acompañaban, pero no era obligatorio. Bueno, ese paradigma se destruye normativamente con el artículo 1 del Código, que ordena seguir a la Constitución como fuente elemental. Entonces, el notariado que se encontraba en esta fantástica zona de confort se encuentra en una verdadera disquisición de derechos, porque a decir verdad, mis queridas y queridos colegas y amigos de todos lados, el valor fundante del siglo XXI no puede ser otro que la justicia como valor, la búsqueda del jurista por parte de alcanzar esa justicia, sobre todo la preventiva, es un valor fundamental. Dentro de todo esto, la capacidad forma parte central del análisis del ejercicio de la función notarial. ¿Cómo es este paradigma? De ser un paradigma absolutamente rígido, pasamos a un paradigma flexible. Pasamos al paradigma, primero principal, son principios de la capacidad en nuestro derecho
Primero, la capacidad se presume, aunque la persona se encuentre internada en un establecimiento existencial, como bien decía recién el doctor Abramovich, un geriátrico, por ejemplo. Segundo principio, ante la determinación de la capacidad de una persona, esa determinación de la capacidad va a ser absolutamente restrictiva y no se le va a suplantar su voluntad, como se hacía antes con un tutor y un curador, ad litem ad bona, sino que se lo va a apoyar a través del sistema de apoyos para que el apoyo acompañe la voluntad de la persona. Esto es así porque en el Código Civil y Comercial de la Nación la única definición que escasea es la de persona humana, precisamente porque es preexistente el derecho. Por eso nosotros antes decíamos con el código anterior, la capacidad hacia la personalidad, y hoy decimos la persona humana hacia la capacidad. Fíjense, por Dios, qué cambio trascendente para el derecho y que tiene que enfrentar el notariado, cuya misión aparente en el mundo es brindar seguridad jurídica. La seguridad jurídica proviene de la norma, una norma que es tan amplia para entender estos cometidos, claramente es una norma que requiere un trabajo notarial extra y absoluto. Cuando el escribano o la escribana en ejercicio hacen un tratamiento de la capacidad, ese tratamiento de la capacidad es un tratamiento que se da en base a entrevistas que el escribano o la escribana tienen con la persona. De ninguna manera este juicio de capacidad puede someterse, cuando es discutido, a una redargución de falsedad, pues los notarios no damos fe pública en la capacidad. Imagínense ustedes que un proceso de capacidad necesita de pronóstico, diagnóstico, fecha aproximada, manifestación de la enfermedad, peligrosidad, internación, estudio del impacto socioambiental para que un juez dentro de 8, 9, 10 meses determine la capacidad. Ningún escribano o escribana en ejercicio puede saber esto, si es posible que la persona sea capaz. Pero sí, nosotros nos ocupamos de tutelar esencialmente la comprensión, el discernimiento y sobre todo las expectativas que cada una de las personas tiene al momento de realizar una escritura pública. Ese sistema de expectativas es un sistema central por cuanto de allí surgen o de allí emergen todos los miedos, todos los valores y todo aquello que la persona quiere proyectar en el marco de la estructura de una escritura que no hace más ni nada menos que adjudicar derechos. ¿Qué derechos adjudica una escritura? Los derechos de la paz. En esto, yo creo, voy a decir algo verdaderamente, pienso que puede ser revelador y hasta sonar medio fuerte, pero sí quiero establecer que a mí me parece que si el valor del siglo XXI es la justicia y todos los juristas estamos preparados para acompañar el rol de la justicia en todo el opus que nosotros hacemos cotidiano, en una escritura pública notarial, la justicia la dicen las partes. Está la justicia conmutativa aristotélica, ¿no es verdad? En una compraventa, el precio y la cosa, en una donación, la donación y la aceptación, en un fideicomiso, el riesgo que asume el fiduciante de dinero, el fiduciante de materiales o el fiduciante de terreno antes de esperar el tiempo y que se le adjudique la unidad, son pactos de justicia que las personas hacen entre ellas. Los notarios no tenemos por qué decidir, ni queremos decidir, ni tenemos que decidir qué es lo justo, pero a lo justo que las partes deciden, le aplicamos la seguridad jurídica preventiva a través de la dación de fe. Esto sería similar a decir o a pensar que quizás en el único lugar en donde la justicia y la seguridad jurídica, enemistadas en la filosofía del derecho desde siempre, pueden, no digo amigarse, pero sí acercarse, es la conformación estructural de un documento que respeta estos derechos para que puedan ser verdaderamente trascendentes. ¿Cuál es la práctica notarial hoy? Hoy ningún escribano o escribana teme ir a un geriátrico, hoy ningún escribano o escribana deja de oír a un niño en una escritura pública por el principio de autonomía progresiva y también por el principio de la capacidad progresiva, tan bien marcado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto es, las niñas, los niños y los adolescentes pueden hablar y pueden suscribir la escritura. Ustedes me podrán decir, Sebastián, ¿cómo puede ser que un niño que no sabe firmar pueda suscribir una escritura pública? Primero, con su presencia. Y si quiere firmar, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 288 de nuestro país, establece que la firma puede consistir en un garabato o en un signo. O sea que un chico o una chica podría firmar, un adolescente podría firmar con un signo y ese signo es válido porque tampoco se requiere más, como en el código anterior, el trazo repetido y reiterado de la firma en los documentos notariales.
Yo quisiera finalizar diciendo, para no robar tiempo y cumplir con el tiempo que se nos ha dado, que la principal tarea hoy de la función notarial claramente se basa en lograr la argumentación notarial justa para alcanzar un documento notarial que proteja a los derechos fundamentales. Y para esto también voy a recurrir a una pauta objetiva. Todos los que estudiamos el derecho en los últimos años vamos a ver un cambio en el viraje del derecho y en la tutela de ese derecho preventivo. Hace unos años, la tutela del derecho preventivo se basaba en la persona humana únicamente a través de la consolidación de los atributos. Nos ocupábamos de discutir el nombre, nos ocupábamos de discutir el domicilio, nos ocupábamos de discutir el patrimonio a los que creían que era un atributo y nos ocupábamos de discutir al Estado. Dentro de los cuatro, la capacidad rígida que daba seguridad jurídica preventiva. Hoy, eso se viró hacia los derechos personalísimos. Fíjense que en nuestro país nosotros tenemos muy pocos civilistas que han hablado de los derechos personalísimos. Que yo tenga presente hoy, Orgaz, a fines de la década del 40 del siglo pasado, un libro fantástico, se llama Personas Individuales, y un Solitario Cifuentes, que presentó una tesis doctoral de excelencia en esta misma universidad. Es imposible que no estemos emocionados al hablar de este tema en esta casa, cuando un Solitario Cifuentes defendió su tesis doctoral sobre los derechos personalísimos, siendo una autoridad absoluta en ese tema. Y eso se trasluce hoy en cualquier tratado de derecho civil. Llambías, que hablaba tanto del orden social justo y del derecho, que el derecho del orden social justo, basado en las enseñanzas de Renard, dedica solo 3 o 4 carillas a los derechos personalísimos y casi todo el tomo entero, más de la mitad del tomo entero, el tomo 1 del tratado fantástico de Llambías, a los atributos. Si hoy nosotros compramos un tratado de derecho civil, vamos a ver que los atributos inalienables, imprescriptibles y con toda la importancia que tienen, no estoy desmereciéndolo bajo ningún punto de vista, ocupan un lugar muy pequeño al lado de los derechos personalísimos. La esencia del hombre y la mujer de nuestros días es la esencia de la tutela de los juristas. La dignidad debe ser claramente lo más importante a defender por todos nosotros. Inclusive los escribanos y las escribanas en ejercicio, que tutelamos que esos derechos no sean vulnerados en el documento cada vez que una persona recurre a nosotros en búsqueda de respuestas. Influencias de otros lugares, muchísimas. Es imposible no conmoverse con Martha Nussbaum. Es imposible no conmoverse. No ver cómo desde el ocultamiento del humano y desde la frontera de las justicias se proclama por una amplitud de capacidades. Solamente la amplitud de capacidades nos va a igualar y posiblemente podamos acercarnos a la igualación formal del artículo 16 de la Constitución cuando todos entendamos que podemos ser iguales solamente en la atribución de los derechos. El presidente de la Corte terminó su disertación diciendo lo siguiente: los países se definen por cómo tratan a las personas, en especial a los adultos mayores. En donde haya un adulto mayor vulnerado, seguramente en cualquier pueblo o ciudad grande va a haber un notario preparado para hacer un poder preventivo, preparado para hacer una autoprotección o preparado para graficar sus derechos, para preconstituir prueba, preparado para que ese adulto tenga su valoración de persona, tenga su valoración de justicia. Enormemente agradecido. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sebastián, por esta vista tan poética del derecho notarial y que realmente se siente tu pasión por la profesión y muy interesante. Y espero que estén anotando preguntas. Y nuestra última expositora... ¿Sí? ¿Te vas a parar? Ah, sí, porque yo hablo parada, así que dale. No, te puedo mover el... Ah, muy bien, porque querés decir... Muy bien. Aida Rosa Kemmelmacher, jurista argentina, miembro principal de la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial de la República Argentina, abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza, exministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, miembro de las Academias Nacionales de Derecho de Buenos Aires y Córdoba, Academia Argentina de Ética en Medicina y Asociación Argentina de Derecho Comparado y Extranjeras,
académica honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, correspondiente de la Academia Paraguaya de Derecho y Ciencias Sociales y Academia Colombiana de Jurisprudencia, profesora emérita de la Universidad de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo. 30 designaciones como profesora honoraria y doctora honoris causa en las universidades argentinas. Hasta ahora hemos hablado realmente de Latinoamérica, de nuestro país. Aida nos va a hacer una conexión con Europa y nos va a hablar de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre derechos de las personas en situación de vulnerabilidad en sus relaciones familiares. Gracias, Aida. Muchas gracias. Por supuesto, me sumo al agradecimiento por haber sido invitada a este congreso. Isolina, muchísimas gracias y por permitirme participar en este panel con, bueno, gente tan valiosa como seguramente la que va a venir después. De modo que muchísimas gracias. Gracias a vos estoy acá, así que gracias. Bien, entonces, como bien lo ha señalado nuestra coordinadora, vamos a hacer este puente, ¿sí? Entonces, no hace falta explicar por qué los casos de personas mayores o de personas con discapacidad llegan a los tribunales regionales de derechos humanos. Acá ya todos hablaron de esta gran conexión entre el tema de las personas mayores y los derechos humanos. Entonces, no debemos asombrarnos que lleguen esos casos. Nosotros tenemos importante jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero he preferido hoy referirme a algunos casos breves del Tribunal Europeo que quizás en Argentina son menos conocidos para las personas que hoy nos acompañan, especialmente algunos estudiantes y caras jóvenes que afortunadamente veo muchas, Isolina, aunque el tema es de nosotros, los adultos mayores, pero veo muchas caras jóvenes acá. Bien, entonces aquí tienen la foto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los invito a que se suban a este tranvía que nos lleva a la puerta del tribunal y ahí nos vamos a bajar para ver la jurisprudencia. El primer derecho del que vamos a hablar es este derecho a la tutela efectiva, que es lo que se ha venido mencionando acá, porque se pueden mencionar en tratados, en convenciones, miles de derechos, pero si esos derechos no tienen efectividad, entonces realmente lo único que generan en la población, como siempre lo decimos, ese disconformismo con el derecho y me voy a otro lado, normalmente la fuerza, ¿sí? Entonces no nos sirve. Vamos a la tutela judicial efectiva. Esa tutela judicial efectiva que está en el artículo 6 de la Convención Europea y que se corresponde con el artículo 8 de nuestra Convención Interamericana de Derechos Humanos, que como todos recordarán, habla de que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa públicamente dentro de un plazo razonable. Y aquí empiecen a reírse cuando sabemos cuánto duran los juicios, ¿no es cierto? Pero el tiempo para las personas mayores, si bien es cierto que para los niños es muy importante que un juicio se resuelva rápido, para las personas mayores es todavía más terrible. Porque cuando iniciamos un juicio y tenemos 70, 75, 80 años, pensamos que nos vamos a morir dentro del juicio. O sea, que no vamos a alcanzar a ver ni siquiera la sentencia, no la efectividad, sino que no vamos a ver la sentencia. Y ni les cuento cuando ese pleito es contra nuestros propios familiares, que puede dejarnos en el aislamiento total. Entonces, el problema del tiempo es muy importante. En esos casos que ustedes ven allí contra Polonia, contra Rumania, especialmente hay muchos casos contra Polonia, como ustedes ven, ya la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hace 20 años más o menos, viene diciendo que la avanzada edad de los accionantes requiere de una especial diligencia de las autoridades en la resolución del proceso. O sea que esto del plazo razonable, tratándose de personas mayores, debe todavía verificarse
y tener una conducta todavía más diligente. El derecho a la tutela efectiva empieza por tener legitimación para actuar. Para los que no son abogados, tener legitimación para actuar es, por decirlo de alguna manera, que se me abran las puertas de la justicia, que me digan, sí, vos tenés derecho a entrar. Eso que parece muy sencillo, jurídicamente es muy complicado. Y cuando un juez se quiere sacar los pleitos de encima, lo primero que te dice es, no tenés legitimación, no tenés un derecho subjetivo, no tenés un interés legítimo, etcétera, etcétera. Entonces, yo en materia de legitimación, esto que es tan complicado jurídicamente, quiero empezar esta conversación que tengo con ustedes con un caso de gran optimismo. Un optimismo que me bajó nuestra coordinadora y ahora les voy a explicar por qué. Este caso que ustedes ven allí se resolvió, como ustedes ven, en abril de este año. Es una sentencia muy reciente. ¿Quiénes iniciaron este juicio? Maravilloso. Una asociación suiza que reúne a más de 2.000 mujeres, pero no cualquier mujer, mujeres que tienen un promedio de 70 años o más. ¿Y de qué nos preocupamos? Porque yo estoy en esa categoría. No soy suiza, no formo parte de esa asociación, pero estoy en esa categoría. ¿De qué se preocupan estas mujeres? ¿De ir a llorar a los tribunales porque les faltó el apoyo? No. Estas mujeres se preocupan del cambio climático. Se preocupan de que Suiza, el país de los relojes y de todo eso, no cumple con los tratados internacionales para no largar al ambiente más de esto que se llama, esto que por años y años tuvimos el petróleo debajo de la tierra y de repente en estos últimos años lo estamos sacando todo afuera y todo esto está generando parte del cambio climático. Entonces estas mujeres de 70 años, con gran optimismo, van y le dicen primero a su gobierno, ustedes no cumplen, miren que tenemos la Convención de París, no podemos llegar a más de unos 50. Y los suizos, por supuesto, lo primero que le dicen, ¿quién sos vos? No tenés legitimación para venir a decirme eso. Pero además de eso, ellos dicen que cumplen, ¿cómo que no cumplen? Y que como esto es a largo plazo, hay tiempo para cumplir. ¿Tiempo para cumplir? No, yo soy vieja, no me vengas con estas cosas. Muy bien, ¿cuáles son los puntos de partida del tribunal para resolver este asunto? El cambio climático, señores, es uno de los temas más preocupantes de nuestros tiempos y por eso estas mujeres de más de 70 se preocupan. Los efectos nocivos del cambio climático plantean una cuestión hermosa de distribución de esfuerzos entre generaciones. Las abuelas nos preocupamos de los nietos se preocupan de las abuelas, etcétera, etcétera. Este tema del punto común en el que nos tenemos que encontrar las generaciones. Esas emisiones de gas con efecto invernadero de las que les estoy hablando son unos de los elementos más importantes. Entonces el tribunal les dice, si bien la principal causa del cambio climático es la acumulación de emisiones de gas con efecto invernadero, estamos de acuerdo, las condiciones de vida de los individuos de las diferentes comunidades humanas son complejas y múltiples. Porque estos gases de efectos invernadero lo largan las empresas. Y ojo, cuando empezamos a ponerle límites, pude venir de Mendoza en el avión y ese también me larga efecto invernadero. Entonces, ojo, hay que ver qué es lo que estamos restringiendo. Por lo tanto, necesito la intervención del legislador. Dice el tribunal, a los efectos de una regulación, y no solamente el legislador suizo, porque no ganó nada si los suizos cumplen y no cumplen los alemanes, no cumplen los europeos, no cumplimos los latinoamericanos, no cumplimos nada. Necesitamos de ese legislador, pero
Miren qué importante para nosotros, especialmente en la Argentina, lo que dice el tribunal. La democracia no puede reducirse a la voluntad de la mayoría de los votantes y representantes electos desafiando las exigencias del Estado de Derecho. Una mayoría circunstancial que me gana una elección y me dicta una ley, no puede ser una ley que me viole el Estado de Derecho, que me viole los derechos humanos. Y para eso entonces tengo los tribunales de derechos humanos que me van a controlar, para que esas leyes también me respeten los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el tribunal? El tribunal lo que puede hacer es mirar también esto maravilloso, este principio maravilloso, que es el de la proporcionalidad de las medidas generales adoptadas por el legislador. Voy a mirar a ver si las has respetado. Estas mujeres ganaron el juicio, las consideraron legitimadas. Pero me acaba de decir nuestra querida coordinadora que el gobierno suizo dijo que no va a cumplir. Quiero decirles que el cumplimiento de las decisiones de los tribunales regionales de derechos humanos es un problema tan grave, y lo tenemos tan grave en América Latina, que el próximo Congreso de Derecho Procesal que se hace en Mar del Plata en noviembre, uno de los temas es cumplimiento de la sentencia del tribunal de la Corte Interamericana. Y cuando ella me dice que Suiza ha dicho que no va a cumplir, me vino, por supuesto, creía que me iba a poner a llorar ahí y que iba a cambiar la conferencia, pero después me dio un link y me puse a leer lo que están haciendo estas mujeres ahora. No se pusieron a llorar. Dijeron que van a ir para adelante y que van a obligar y que irán de nuevo a donde tengan que ir. Así que esto parece ser que somos las mujeres que hemos pasado los 70 como yo. Muy bien. Entonces, ahora, bien, ahora voy a ir a otros casos que a lo mejor nos van a poner más tristes, eso sí. Bien, entonces, este derecho a la vida íntima y familiar de la que habla el artículo 8 de la Convención y que nosotros también lo tenemos incorporado en nuestra Convención Interamericana. Caso muy interesante contra Croacia. Este ya es un poquito más viejo, tiene 10 años este caso. ¿De qué se trataba? Esta mujer, que tenía más de 70, se quejaba de que a petición de las autoridades administrativas se le había restringido su capacidad, por eso no podía tomar decisiones ni sobre sus bienes, en especial su cuenta bancaria. No podía movilizar la cuenta bancaria y además los medicamentos que tenía que tomar. ¿A raíz de qué se produce esto? Esto se produce porque en determinado momento la mujer entra en un hospital y es el hijo el que se queda en la casa. No paga la luz, no paga el servicio, no hace nada. Y entonces cuando la mujer vuelve, se encuentra en todo este desastre. Este desastre que según las autoridades no lo había cometido el hijo, lo había cometido esta vieja. Entonces la privan de la capacidad, la privan de la posibilidad de manejar la cuenta bancaria y la mujer dice, caramba, inicia un juicio, esta mujer, porque quiere que le restituyan esa capacidad, quiere seguir manejando la cuenta bancaria. Yo sé sé que me toca tomar el losartán toda la mañana para la presión. Aquí se ve que hay pocos viejos que no saben lo que es losartán, no se han reído del chiste, pero no importa. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que es importante de esta sentencia? Lo importante de esta sentencia es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que las pericias son importantes, sí, pero que la resolución jurídica no le corresponde al médico, le corresponde al juez. Y el juez tiene que ver todo este entorno. Entonces, es muy importante que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le diga a los jueces, sí, está bien lo que te dice el médico, pero esta condición de la que estamos hablando ahora no es exclusivamente un problema médico. Todo lo que se habló acá sobre lo social, sobre lo cultural, sobre todo esto no hace falta.
otra cosa muy importante que le faltaba a esta mujer. En este juicio, el derecho croata no prevé la representación por un abogado independiente. Esta mujer no tenía un abogado independiente en el juicio. Para colmo de males, ¿quién era este tutor legal designado? Nada más ni nada menos que un empleado del centro donde la denunciante fue internada. Entonces había un conflicto de intereses muy importante. Y esto es muy importante porque si hay algo que los argentinos no sabemos reconocer, y no hace falta que argumente demasiado, es cuando existe un conflicto de intereses. No sabemos cuándo existe conflicto de intereses. Entonces es muy importante que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos venga a decir, ojo, ojo con los conflictos de intereses. Bien, este otro caso contra Finlandia es muy importante también, muy interesante. ¿De qué se trataba este caso? Aquí se habla de los deseos de las personas con discapacidad en este lugar, en el lugar donde quiere vivir. Pero es un caso bastante complicado. ¿Quién era el denunciante? El denunciante era una persona que durante su niñez había sido recibido por una familia de acogida. Esa familia de acogida, la verdad, muy bien nos había portado, porque lo habían trasladado al niño a otro lugar, sin avisar. Entonces, como se lo llevan sin avisar, la autoridad administrativa tampoco tiene cómo controlar cómo se comportan estas familias de acogida. La cuestión es que en determinado momento lo encuentran y vuelven entonces, como no saben dar explicación suficiente a esta familia de acogida de por qué se han ido, por qué no han podido ser controlados, etc., la autoridad finlandesa decide pasarlo a otra casa. Cuando, de entre que pasa a la otra casa, etc., ya ha cumplido 18 años, pero es una persona con una situación de debilidad mental muy grande. Pero él quiere volver con la familia de acogida. Y sostiene que como ha llegado a los 18 años, tiene derecho a seguir con la familia acogida y no con la familia que lo protege, esos cuidados de los que hemos hablado antes. Bueno, el Tribunal Europeo consideró que Finlandia no había violado el derecho a la vida familiar porque esa familia de acogida no había dado razones suficientes de por qué no había querido someterse al control de las autoridades. El representante alegó diversas razones. O sea, aquí termina, por decirlo así, de alguna manera, ustedes podrán pensar, en contra de los derechos de la persona con discapacidad, pero entiendan que los tribunales europeos, el Tribunal Europeo o la Corte Interamericana, de lo que se ocupa es de verificar si hemos violado la Convención. Para poder entrar, tenemos que probar que hemos violado la Convención. Y aquí el tribunal entendió que no estaba violado ese derecho a la vida privada y familiar. Respecto de las internaciones involuntarias, el tribunal se ha pronunciado en este importantísimo caso contra Italia del año pasado. Ahí el tribunal fijó varias reglas. Primera regla, muy conectada con esto que nos explicaba tan maravillosamente Abramovich. Víctor. ¿Cuánto nos queda? 1 minuto. Muy importante. ¿Qué dijo? Que la condición de la vida de quienes residen en los geriátricos es de interés general. Acá esto repite una regla que ya el tribunal había dado muchos años antes respecto a un juicio contra Alemania. En ese juicio contra Alemania, una persona que trabajaba en un geriátrico se largó a hablar por las redes diciendo que en el geriátrico no se cumplían con los requisitos, y no se cumplía incluso con la publicidad que el dueño del geriátrico había hecho. El dueño del geriátrico la echa a la mujer y la mujer sostiene que la han echado y que hay violación de su derecho a la libre expresión. Y el Tribunal Europeo, en ese caso del 2009 contra Alemania, ahí sentó esta frase diciendo que la información, lo que pasa dentro de un geriátrico, es de interés general. Y por lo tanto, si es de interés general, la apertura del derecho a la libre expresión es todavía mayor. Acá entonces lo repite. También, si yo digo que esto es de interés general, amplío el famoso concepto de la legitimación. ¿A quién legitimé acá? Acá lo legitimé incluso para que se fuera al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a un primo lejano
de una persona que tenía más de 90 años y que los italianos habían colocado, y estoy usando la palabra objetivamente porque parecía un objeto, lo habían colocado en uno de estos geriátricos y lamentablemente lo habían aislado de todo su grupo familiar y de amigos y de todo. Entonces, ante esa circunstancia, el Tribunal Europeo dice, no es la víctima directa, no es la víctima indirecta porque tampoco forma parte de esa familia, de ese grupo de familia estrecha, etc. Pero no hay otras personas, amplió la legitimación y le permitió, como decimos, hacer esa denuncia primero en Italia y después llegar hasta el Tribunal Europeo a ese primo lejano. ¿Qué más dijo el tribunal? Que la internación involuntaria puede configurar un ataque al derecho a la vida familiar, si el sistema supone impedimento para comunicarse con los familiares. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Entro en el artículo 8. Si entro en el artículo 8, se abren las puertas del Tribunal Europeo. La decisión de privar o limitar la capacidad de una persona puede configurar un ataque a la vida íntima. El artículo 8 dice que no puede ser atacado, que toda persona tiene derecho a la vida íntima y familiar. En esa palabra vida íntima, toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido ampliando ese concepto. Me quitaste la capacidad, hay violación a ese derecho a la vida íntima. Por supuesto, dice el tribunal, es necesario reconocer un margen de apreciación de las autoridades nacionales. Yo estoy aquí en Estrasburgo, qué sé yo lo que pasaba en Palermo, ahí en el sur de Italia. Bien, pero el tribunal puede verificar si los jueces locales han pesado, hablábamos del principio de proporcionalidad antes, han pesado cuidadosamente todos los factores pertinentes. Según el derecho italiano, y en esto es muy parecido al derecho argentino, aunque se le designe un administrador, esto en Italia es el administratore di sostegno, aunque te designe este administrador, la persona conserva capacidad de ejercicio para los actos que no son aquellos que debe hacer el administrador. Y además, no puede ser privado de todo, es lo que se ha dicho acá. Tiene que tener la autonomía. Y a este pobre, ¿qué le hicieron? El juez admitió el pedido del administrador de ubicarlo ahí en el geriátrico. Se fundó en que la persona no manejaba correctamente su prodigalidad, que tenía obsesiones compulsivas, que era depresivo. Entonces se fundó el administrador del sostegno, que tiene una retribución. Pero resulta que las pericias decían que el tipo tenía sentido de la sociabilidad y el juez no escuchó a esas pericias de la sociabilidad, al único que atendía era al administrador del sostegno. Las perturbaciones mentales pueden constituir un factor adicional a tener en cuenta cuando se evalúa la necesidad de la internación de una persona. Claro que sí, pero no es el único factor. Sin embargo, la necesidad objetiva de un alojamiento no debe conducir automáticamente a la imposición de medidas privativas de la libertad, como fue para este caso. Era tan absurdo, señores, que los parientes no podían visitar, pero lo visitaba el capo del comune, o sea, el intendente. Una cosa de loco, que no se entendía por qué eso era así. Y fundamentalmente Italia no me proporcionó, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aplicación sobre el aislamiento, ¿sí? La hospitalización de las personas en razón de su discapacidad sin su consentimiento, termina diciendo el tribunal, lejos de prevenir su aislamiento o segregación, la asume en la peor de las dependencias. Este otro caso, terminó bien, ¿no es cierto? A Italia la condenaron, etc. Muy bien. Entonces cerramos acá. Hay otros, les dejo el power para que sepan lo que pasó y cerramos aquí. Gracias.